Vamos a ver hoy el segundo tema de nuestro curso de intercesión. Les dieron en 2 hojas que parecían estar al revés. A ver, ¿cómo las pusiste en tu manual, Liz? Exactamente. Pónganlas de manera que les queden las 2 hojas impresas una frente a la otra. Exacto, Ramón, así es correcto, de esta manera, porque es de la única forma que vamos a poder ir entendiendo. Al terminar el tema 1, ya me están cotorreando allá atrás. Al terminar el tema 1, les pedí que leyeran ¿qué? El libro de Esther. Levanten su mano, no más. No hay nadie, pero levanten quienes no lo alcanzaron a leer. Eso, todo el mundo leyó el libro de Esther. Vamos haciendo nada más, como diría yo, un marco histórico breve del libro de Esther para entender en qué contexto se da esta oración de intercesión. Existe primero Esther, es hija de Abijail. Abijail es tío de Mardoqueo. Según las genealogías de Cuquita, Esther y Mardoqueo serían primos, ¿verdad? Serían primos. Resulta que mueren los papás de Esther, ella queda huérfana de padre y madre, Mardoqueo la adopta. Y les toca sufrir, tanto a Esther como a Mardoqueo, la deportación a Babilonia. El pueblo de Israel sufrió 2 desastres brutales en su historia. 1, se da una guerra civil entre ellos mismos y se dividen los hijos de Israel en 2 reinos. El reino del norte, que se llama el reino de Israel, se llamó, ya no existe, formado por 11 tribus. Y el reino del sur, formado por una sola tribu, Judá. De los 12 hijos de Israel, 11 se concentran en el norte y forman el reino de Israel, y una sola tribu, los descendientes de Judá, forman el reino de Judá en el sur, con capital, ¿en dónde? Jerusalén. Viene una primera, ¿cómo diría yo? Una primera aplanadora con el rey de Asiria, que acaba, arrasa con absolutamente todas las ciudades fortificadas del reino de Israel. Y a partir de ese momento desaparece de la historia, desaparece del mapa el reino de Israel. Y solo queda de la descendencia de Jacob, Israel, el reino de Judá, al que le refrenda Dios sus promesas en la persona de David y en sus descendientes, y se cumplen esas promesas en la persona de Jesucristo, dado que José, su padre, era de la tribu de Judá y él mismo era de la casa de Jesé, el papá de David. Bien. Viene entonces, después de que el rey de Asiria arrasa con el reino del norte, con 11 tribus, viene el rey de Babilonia y arrasa con el reino de Judá. Y se los lleva cautivos a Babilonia. Esto sucede 2 veces. En uno de esos 2 cautiverios, el primero es con el rey, ¿con qué rey? ¿No se acuerdan? Nabucodonosor. Yo tampoco me acordaba, pero de momento, Nabucodonosor. Regresan. Pero luego viene una segunda deportación en la época del rey Asuero, que es la que le toca a Judith con su primo Mardoqueo. A Esther. A Esther. ¿A quién dije? A Judith. Es que la traigo confundida con Judith, Esther. ¿Y quién era la otra gran figura femenina? Ruth. Bueno, Esther. Entonces les toca vivir esta segunda deportación. Cuando había una invasión como la que hubo de los babilonios, arrasaban con todo.
se llevaban para ser sirvientes en la corte a la gente más preparada, la más inteligente, la más capaz, la más productiva a nivel alto. Entre ellos iban Mardoqueo y Ester. Luego se llevaban a los que servían de mano de obra, más o menos calificada, y dejaban allá en Jerusalén, en todo Judá, dejaban al resto, a los que no servían más que de jornaleros, para que sembraran, cosecharan y mandaran tributo, para que hicieran minas, sacaran metales y mandaran tributo. Entonces, Ester y Mardoqueo están entre el grupo de judíos pensantes, cultos, con capacidades de contribuir al reino a alto nivel. Se viene una conspiración contra el rey Asuero. Bigtán y Teres conspiran contra el rey Asuero para darle un golpe de estado. Y Mardoqueo va y le dice, ¿qué crees, mi rey? ¿Cómo? Ahí te paso al costo la noticia. Gracias a eso, Asuero se mantiene en el reino. Pero como que dice, bueno, al fin pues, está de servidor, eso le tocaba, ¿no? Y no le hace mayor aprecio a Mardoqueo. Y va encumbrando mucho en el reino a un sirio, no a un babilonio, a un sirio. No es lo mismo Siria que Asiria. Este era un sirio, a un sirio que se llama Amán el sirio. Lo va encumbrando, hasta llegar a ser prácticamente el virrey de Babilonia, del imperio persa. Le hace un desaire la reina Bastí al rey Asuero. Reúne a los consejeros. ¿Qué hago con esta desobediente? Órale. Y dice, ¿y ahora quién pongo de reina? Ya leyeron ustedes el libro, todo el proceso. Le traen a las mujeres más inteligentes, más cultas, más agraciadas, de mejor conversación, de mejor apariencia, para que él vaya más o menos tanteándole el agua a los camotes y por fin escoja una sucesora. Y escoge a Ester, sin saber que Ester era judía. Un imperio que iba avasallando y que traía servidores de todos los países que iba dominando. Él no sabía que Ester era judía. Bueno, entonces Asuero, encumbrado prácticamente a virrey, saca un decreto que a él todo el mundo le tenía que doblar la rodilla y postrársele. Y Mardoqueo servía en la puerta de la muralla. Llegaba Amán y Mardoqueo. Buenos días, joven. Y aquel ardía en rabia. Y dice, no te postras, no te hincas. Vas a ver. Además eres judío. Pues no volverá a salir un judío que me haga esta deshonra. Y va con el rey Asuero y lo convence de acabar con absolutamente todos los judíos, que no quedara uno solo vivo. Y el rey Asuero dice, órale, emite el decreto, ahí está el sello, lo firmas, lo promulgas en mi nombre, le pones fecha, día de ejecución y que se acaben los judíos por completo. Y así lo hace Amán. Ester se entera. ¿Por qué? Porque Mardoqueo le dice, oye Ester, ¿qué crees? Sale decreto de exterminio. Exterminio. No va a quedar un solo judío, ni uno. De nosotros, ¿qué es lo que queda? De la descendencia de Jacob, a quien Dios eligió como su pueblo, a quien prometió que no le faltaría un rey en el trono de David y a quien le prometió un sucesor, el Mesías. Hasta aquí llegamos. Y nadie puede hacer nada sino tú, porque tú eres la reina. Y Ester le dice a Mardoqueo, y yo, si me asomo a la presencia del rey sin que él me llame, así es la legislación en este país, pues a ver cómo le haces. Pero a ti te toca.
No hay quien más, o todos nosotros, incluida tú, al hoyo. Entonces es en este contexto que se da la oración de Esther. Vamos haciendo lo siguiente, si les parece. Déjenme leerla. La tienen ustedes, la oración. Yo uso la Biblia de Jerusalén. La tienen, yo dividí, para hacer un esquema, dividí la oración no la dividí, y la estructuré en 3 columnas. La primera columna de su izquierda, no, las hojas que te dieron hoy. Esas hay que incorporarlas. ¿No están perforadas? ¿No te dieron las hojas de hoy? Aquí Karen no tiene sus hojas de hoy. Órale, ya aparecieron. Eso. Entonces, en la primer columna de tu izquierda, esto vendría siendo así. Pero dada la carpeta solo puede ser así. Entonces, están sus 2 hojas, sus 2 páginas, la 4 y la 5, en 3 columnas. La primera columna a la izquierda es la oración de Esther, la oración. Luego yo voy haciendo un primer esquema de esa oración en la columna central. Y después, en la columna de hasta la derecha, hago una reducción del primer esquema. Este es un ejercicio para que nosotros podamos captar en esta oración, que es la más completa, la oración de intercesión más completa que yo me encontré en la Biblia, donde se ven más claramente los elementos que componen una oración de intercesión bíblica. Es esta. No hay otra tan completa. ¿Cómo diría yo? La receta para la oración de intercesión bíblica, en la que se ven claros todos los ingredientes, es esta. Entonces, ese es el objeto de este ejercicio antes de hacer hoy nuestra primera oración de intercesión. Entonces, permítanme, yo les leo la oración, ya la conocen. Luego nos vamos al esquema. La reina Esther se refugió en el Señor y suplicó al Señor Dios de Israel, diciendo: Mi Señor y Dios nuestro, tú eres único. Ven en mi socorro, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Yo oí desde mi infancia en mi tribu paterna que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y a nuestros padres de entre todos sus mayores, para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor cuanto dijiste. Ahora, hemos pecado en tu presencia y nos has entregado a nuestros enemigos porque hemos honrado a sus dioses. Justo eres, Señor. Mas no se han contentado con nuestra amarga esclavitud, sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad, para cerrar las bocas que te alaban y apagar la gloria de tu casa y de tu altar, para abrir las bocas de las gentes en alabanza de sus dioses y admirar eternamente a un rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que no son nada, que no se regocijen por nuestra caída, mas vuelve en contra de ellos sus deseos, y el primero que se alzó contra nosotros, haz que sirva de escarmiento. Acuérdate, Señor, y date a conocer el día de nuestra aflicción. Y dame a mí valor, Rey de los dioses y Señor de toda autoridad. Pon en mis labios palabras armoniosas,
cuando esté en presencia del león. Vuelve el odio de su corazón contra el que nos combate, para ruina suya y de los que piensan como él. Líbranos con tus manos y acude en mi socorro, que estoy sola y a nadie tengo sino a ti, Señor. Tú que conoces todas las cosas, sabes que odio la gloria de los malos, que aborrezco el lecho incircunciso y el de todo extranjero. Tú sabes bien la necesidad en que me hallo, que me asquean los emblemas de grandeza que ciñen mi frente los días de gala, como asquea el paño menstrual, y que no me los pongo en días de retiro. Que tu sierva no ha comido la mesa de Amán, que no he tenido a honra los regios festines, ni he bebido el vino de las libaciones. Que no tuvo tu sierva instante de alegría desde su encumbramiento hasta el día de hoy, sino solo en ti, Señor y Dios de Abraham. Oh Dios, que dominas a todos, oye el clamor de los desesperados, líbranos del poder de los malvados y líbrame a mí de mi temor. Esta es la oración de Esther. Vámonos a la columna de en medio. ¿Qué dice el encabezado de las dos columnas? Circunstancia. ¿En qué circunstancia se da la oración de Esther? Peligro de muerte suya y de todo el pueblo de Dios. En esa circunstancia se da esta oración. Actitud de Esther ante esta catástrofe. Se refugia en el Señor para interceder por sí misma y por el pueblo. ¿Cómo que interceder por sí misma? ¿O es ella la que va ante el rey o no hay quien vaya? Si va ella sin que el rey la llame, lo primero que sucede es que la matan a ella y luego llega la fecha del decreto y matan a los demás. Pues debe haber estado muriéndose del horror y del susto. Por eso dice, sálvame a mí de mi temor. Entonces, se refugia en el Señor para interceder por sí misma y por el pecado. Y yo voy esquematizando. Dios mío y Dios nuestro, único Dios. Cuando Dios se manifiesta a Abraham, como todo el mundo era politeísta, creían que había muchos dioses, distintos dioses. De ahí la fabricación de ídolos. Y Dios escoge a Abraham para de su descendencia irse manifestando él, el único Dios verdadero. Y para que a través de la descendencia de Abraham llegara a todo el mundo la salvación que le daría gratuitamente a la humanidad el único Dios verdadero. Es el punto. Entonces, vivían Esther y Mardoqueo y los demás judíos entre puro pagano, politeísta, idólatra. Y la tentación frecuente, el pecado más recurrente, no el único, el más recurrente era la idolatría. Se entusiasmaban con otros dioses, olvidaban al único Dios verdadero, hacían ídolos, participaban en rituales paganos horrorosos y asquerosos, etc. Entonces dice Esther, Dios mío y Dios nuestro, único Dios. Por ahí empieza la oración de intercesión. ¿A quién acudir? ¿Quién tiene el poder para salvar? El único Dios verdadero. Entonces, empieza la oración de intercesión reconociendo que no hay más que un solo Dios, dueño de la historia, el que lleva las riendas de nuestra vida y de nuestra sociedad y de nuestra iglesia, aunque le veamos tantas fallas. El único al que podemos acudir para que las desgracias que vive nuestra sociedad y nuestra iglesia se puedan ir remediando. Por ahí empieza una oración de intercesión. Socórreme, estoy sola, no tengo a quién más acudir y estoy en peligro. Y luego empieza Esther a hacer algo que es importantísimo en la oración de intercesión. Empieza a argumentarle a Dios
No nomás a pedirle ayuda, ay, ven y ayúdanos. No, le va a empezar a hacer fuerza, lo va a empezar a convencer de que le toca intervenir. Esto es parte de la oración de intercesión. Lo vamos a encontrar en todas las oraciones de intercesión. Empieza por decirle: yo recuerdo que tú nos elegiste por herencia. Somos tu herencia, nosotros. Y nos prometiste tu favor. Y no vas a faltar, ¿verdad? No te vas a desdecir, ¿verdad? No eres un Dios voluble como somos los humanos, ni un Dios olvidadizo como somos los humanos, ni un Dios fragiloso como somos los humanos. ¿Se acuerdan de Glafira? O sea, le está diciendo: primero, yo sé que tú eres el único Dios verdadero. Segundo, yo sé que tú estableciste con nosotros una alianza, un compromiso, alianza. Y yo sé que de tu parte no se va a romper. Hemos pecado. Yo sé que de nuestra parte está el problema y la falla. Nosotros abandonamos la alianza. Nosotros. Reconozco humildemente que somos un pueblo pecador, un pueblo indigno de ti, un pueblo que bien merece lo que está viviendo. No tengo pretexto, Señor, ni tengo excusa, ni para mí ni para mi pueblo. Pero acuérdate que tú celebraste una alianza, ¿eh? Nosotros abandonamos la alianza, columna de la derecha, sé que la rompimos. Columna del centro, y nos entregaste a nuestros enemigos porque honramos a otros dioses y en eso obraste con justicia. Columna de la derecha, y justamente nos castigas. A ver, tema 1. ¿A qué se llama en la Biblia la cólera de Dios? ¿Quién me lo puede decir? Lo vimos en el tema 1. ¿Cómo? Se enoja porque nos hacemos, por ejemplo, en vez de confiar en Él, uno confía en sus propias fuerzas, en sus propias... La Biblia llama cólera de Dios a la indignación. Tema 1, Génesis 6:6. Le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado. Desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlas hecho. Y les puse un ejemplo con el carrito del señor Kia. Al señor Kia le pesó tanto haberle dado aquel cochecito tan hermoso, capacidad de entender, de razonar, capacidad de amar, libertad para llegar a ser hijo del señor Kia. Y a qué él se dedica, me vales gorro, yo sé más que tú, y empieza a destruirse a sí mismo hasta que acaba en el fondo de un barranco hecho pedazos, sin remedio. Esta mezcla de indignación, de rabia, diría yo, que lo lleva a Dios a decir: voy a exterminarlo todo. En el ejemplo les puse que el señor Kia se enfadó tanto que dijo: voy a prenderle fuego a la fábrica, de aquí no sale otro coche más. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es el pecado. ¿Qué consecuencia tiene el pecado? Por sí mismo, Dios no tiene que intervenir. ¿Qué consecuencia tiene? La muerte del pecador. A la autodestrucción que se causa el pecador, la Biblia la llama pecado. San Ignacio de Loyola, con esto en su cabeza, llama al pecado el desorden de mis propias acciones. Entonces,
El señor Kia no bajó al fondo del barranco a agarrar a golpes al cochecito, ¿verdad? El cochecito se destruyó a sí mismo, ¿verdad? Bueno, esa autodestrucción la Biblia la llama castigo de Dios. El señor Kia pudo haberle puesto la mano al coche y no te desbarrancas. ¿Pudo o no pudo? Sí. ¿Lo hizo? ¿Por qué no? Porque le dio libertad y le dio capacidad de amar, capacidad de usarla para adherirse al manual del propietario. Entonces, vamos entendiendo esos términos. Cólera de Dios y castigo por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Ok, entonces Esther dice, justamente nos castigaste. O sea, Esther está diciendo, bien merecido tenemos el desastre, la esclavitud, la amargura que estamos viviendo por nuestras faltas, por nuestra idolatría, por olvidarnos de la alianza. ¿De acuerdo? Hemos pecado y bien nos merecemos lo que estamos sufriendo. Y luego sigue Esther con su argumentación, pero fíjate, Señor, estos que no son tu heredad, con los que no tienes alianza, no nomás se contentan con nuestra esclavitud, sino que quieren abusar del castigo que nos diste. Y de paso, poner sus ídolos por encima de ti. A ver, Señor Dios, nosotros merecemos todo. Tú no. Tú no mereces que se burlen de ti los paganos. Y el único elemento que tienen para burlarse de ti es nuestra idolatría, nuestro abandono de la alianza. Y tienes razón en dejar que nos lleve el tren. Pero toma en cuenta tu honra, tu gloria, tu honor, tu promesa, tu propia palabra. No lo permitas. ¿Ven cómo va argumentando Esther? No es nomás, ay Señor, ya me anda, ayúdame. No. Hacen alianza con sus ídolos, voy en la segunda columna, para anular tu elección y destruir tu heredad, cerrar las bocas que te alaban, destruir tu casa y tu altar. Columna a la derecha. O sea, no contentos con nuestra amarga esclavitud, de paso ponen sus ídolos por encima de ti y quieren adorar a un ser humano. Ídolos de plata, ídolos de oro, ídolos de madera, ídolos de barro, ídolos de piedra, y ahora un rey que el día de mañana se muere y acaba entre los gusanos. No, Señor. ¿Y tú, a ti, qué? ¿No van a saber que tú eres el único Dios verdadero, el único que hay que adorar? No permitas. A través de nosotros es que se ha de saber que tú eres el único Dios. No permitas que nos borren del mapa. En otras palabras, columna de hasta la derecha, no te dejes. No te dejes. No entregues tu poder a otros que no se gocen en nuestra caída. Castígalos por su arrogancia, o sea, no nomás no te dejes, sino se merecen un castigo. Nosotros nos merecimos el que nos das. Ellos también se merecen otro. Castígalos también a ellos. Y vuelve a argumentarle a Dios, recuerda tu alianza, recuérdala, no la olvides. Y actúa en consecuencia con tu alianza, manifiéstate, que se vea claro que tú existes, que tú hiciste una alianza, que tú cumples tu palabra y que tú nos vas a salvar. Es una oración un poco medio, casi parece un forcejeo, ¿verdad? Recuerda tu alianza y manifiéstate. Y luego viene al último punto de su oración, hazme instrumento de tu justicia ante el rey. ¿Por qué hazme a mí? Porque se siente muy pipiris nice, muy santa, muy bonita. ¿Por qué? Porque es la única que tiene acceso al rey. Es la reina. No más por eso. Entonces, hazme instrumento de tu justicia, porque Dios no va a de repente hacer un milagro aparatoso. No, la salvación la entrega Dios a los hombres
a través de y por medio de los hombres. Por eso Dios se encarnó y se hizo hombre. Hazme instrumento de tu justicia para el rey. Pero a final de cuentas, haz justicia. Y haz al rey instrumento de tu justicia para Amán, porque Amán todo esto era por envidia, no crean que era por una causa justa, por la gloria del reino, por el honor de su majestad el rey Asuero. No, era por envidia, por soberbia, por amor propio herido. Y líbranos. Y toma en cuenta la confianza que deposito en ti. Finalmente, en la página 5, tú conoces mi buena conducta, estoy leyendo las 2 columnas, y la necesidad mía y de todo el pueblo, y sabes que te amo solo a ti. Ese tramo largo, ese fragmento largo de la oración que dice, mira, yo nunca me he gloriado ni en la diadema, ni en el ropaje, ni en las joyas, ni en los banquetes. Tú sabes que todo eso, tú sabes que no tengo más amor que para ti. No, digo, no me ignores. Como diciendo, no. Y termina pues con un humilde reconocimiento de la grandeza de Dios y la necesidad del pueblo. Tu dominio es universal. Escúchanos. Líbranos de los malvados y a mí líbrame de mi temor. Esa es la oración de Esther. Bueno. ¿Cuáles serían los 7 ingredientes que componen una oración de intercesión? Primero, reconocimiento que no hay más que un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y que yo soy su criatura. Por ahí empieza una oración de intercesión. Segundo, hacer conciencia de que ese Dios nos ama y ha celebrado una alianza con nosotros. Allá en tiempos antiguos celebró la alianza ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Llega Jesucristo y ¿con quién celebra su alianza? Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Jesucristo celebra la nueva alianza, actuando como Dios, porque Dios había prometido que celebraría una nueva alianza, no como la del Sinaí, en que inscribió en piedra el manual del propietario, sino en los corazones. Y esa alianza la celebra en su Hijo Jesucristo. Jesucristo la celebra ¿con quién? Eso, con todos los que creemos en Él. Es la nueva alianza. Entonces, en una oración de intercesión, por eso lo vamos a hacer ante Jesucristo en la custodia, con el que viene a celebrar con nosotros la nueva alianza. Y entra un elemento indispensable en la oración de intercesión. ¿Cuál es? La conciencia y el reconocimiento de nuestro pecado como pueblo, como iglesia. Solo recuerdo una oración de intercesión por una persona concreta en la Biblia, solo una. La vamos a ver después. Siempre se ora, oración de intercesiones por el pueblo, por la iglesia, siempre. Entonces, si nosotros vamos a pedir, voy a hacer una pregunta. Quienes piensen que la situación de México hoy es crítica y grave, levanten la mano. Están bien enterados. Gracias. Quienes piensen que la situación de México es grave y crítica por el pecado de todos nosotros, los mexicanos en conjunto,
levanten la mano. Muy bien pensado. Porque hay quienes culpan al gobernante en turno. Creo que no es el único pecador en el país. Entonces, si vamos a interceder por la situación que estamos viviendo y por la que se ve venir, todo el mundo tiene un punto de vista y ve venir, muchos ven venir cosas feas, otros ven venir un paraíso, pues cada quien. Pero vi que muchas manos levantadas que no veían venir un paraíso, que consideraban que nuestra situación es crítica y grave. Entonces, o reconocemos que somos un pueblo que ha pecado y que merece una purificación, o no entendemos lo que está pasando. Y no podríamos interceder. Ojo. Cuarto elemento de la oración de intercesión bien hechecita, el entender que el pecado tiene como consecuencia natural la muerte del pecador, lo que llamaríamos teológicamente castigo. En la primera deportación a Babilonia, en la primera arrasada que hace Nabucodonosor del reino de Judá, está en la Biblia. Dios dice: voy a enviar a mi siervo Nabucodonosor para que los haga entender. O sea, Dios es el rey de la historia, Dios es el que lleva en sus manos las riendas del mundo entero, de nuestras vidas, de nuestra historia personal y colectiva. Vimos allá en la serie Catolicismo, varios de ustedes estuvieron en ese curso, que la creación de Dios no es una creación que se hizo en el pasado, que le dio cuerda al juguete y se fue a la hamaca, y que hayan del juguetito. Vimos que no era así, que la creación de Dios era una creación continua. Por lo tanto, todo lo que pasa es permitido hecho por Dios y forma parte de su plan de salvación. Entonces, hemos pecado y merecemos que nos des el castigo que parece ser que pensamos que se nos está viniendo encima. Ahora, pues así una destrucción muy completa, no la mueles, Señor. Hoy vamos a hacer oración de intercesión por México. Por eso pregunté quiénes de ustedes, era una forma de preguntar, ¿quiénes creen que amerita que hagamos intercesión por México? Brevísimamente, un comentario. Hay quienes piensan que México va ahorita por caminos similares a los caminos por los que han caminado otros países latinoamericanos que hoy están en la ruina. ¿Será o no será? No sé. No nos toca a nosotros ese juicio. Nos toca un juicio profético, no un juicio periodístico. Pero por los que piensan algo parecido, les comento, conozco muy de cerca la historia de Venezuela y me consta, por inclusive amistades muy cercanas que tengo allá, del horror que están viviendo. Pero también me consta que la sociedad venezolana era una sociedad muy egoísta, muy superficial, fábrica de mis universos y otras cosas. Era una sociedad que se sentía muy rica porque tenían petróleo y el petróleo era de todos. Entonces, una sociedad en la que no había una hermandad, no existía una fraternidad, existía un egoísmo compitiendo contra otro egoísmo. Por ahí alguien puede oír decir, mientes, no lleven las cosas al extremo. Me consta que hoy colonias enteras en distintas ciudades de Venezuela, donde antes ni se conocían los vecinos de una misma cuadra,
Me consta que hoy a las 6 de la tarde salen juntos todos a rezar el rosario. Hacía falta ahí que temblara la tierra. Me consta que hoy, en un país en el que sobraban dólares y sobraba todos los bienes materiales, me consta que hoy, por los racionamientos alimenticios que hay, no cualquiera se puede dar el lujo de comprar 1 kilo de arroz. Y que quien se pudo dar el lujo llega a su casa y habla por teléfono. Conseguí 1 kilo de arroz. ¿Necesitas? Ni las marchas de la Virgen de Coromoto, ni las homilías, ni las celebraciones eucarísticas habían logrado despertar en la fe del pueblo venezolano la conciencia de hermandad y de solidaridad que vino a despertar la crisis tan espantosa que están viviendo. Ahí está el Dios de la historia, ahí está el Salvador de la humanidad actuando a través de el propio pecado y las consecuencias del pecado de un pueblo. Bueno, comentario al margen. Seguimos con los ingredientes de la oración de Esther. Entonces, el siguiente ingrediente es el decir, oye, ante este desastre, en gran parte, porque persecución religiosa la hay en Venezuela y la hay a un grado brutal, como ya la empieza a haber aquí, persecución religiosa, ya empieza a verla. Entonces también le dice, oye, no es nomás contra nosotros, también a ti te quieren borrar del mapa, no te dejes. O sea, es tu honor, es tu gloria, es tu honra. Tu madre misma vino a esta tierra y se nos manifestó como no se le ha manifestado a ninguna otra nación. Sería un muy buen elemento en nuestra oración de intercesión. Y Señor, haz justicia. ¿Qué quiere decir haz justicia? Haz justicia quiere decir hemos pecado, merecemos castigo. Le atoro a las consecuencias de mi dejadez, de mi falta de seriedad, de mi falta de responsabilidad, Dios me ha permitido viajar mucho. Mis primeros viajes fueron a Estados Unidos, que es el país con el que tenemos más comercio, más turismo, más ir y venir. Y fue para mí muy triste descubrir que la opinión que tienen en Estados Unidos de nosotros los mexicanos somos un pueblo de holgazanes, de mentirosos y de ladrones. Es decir, al mexicano le gusta lo ajeno, le gusta hacerse de riqueza sin necesidad de trabajar. Y miente con una naturalidad y una facilidad impresionante. Yo dije, no es cierto, exageras, no, compadre, no, eso no somos los mexicanos. Bueno, y fui viendo, fui conociendo, fui viviendo casos que hacían pensar eso, por desgracia. Recuerdo cuando el periodo de las campañas electorales, unos por uno, otros por otro, otros por otro, hablando de 1000 cosas. Y de vez en cuando salía por ahí una opinión diciendo, nosotros hemos sido una sociedad dejada, sentadita, que no hace nada, de poca iniciativa, nos va a ir mal. Entonces, reconocer nuestro pecado y decirle a Dios, está bien el castigo, pero que no acaben con nosotros, ¿no? Que no se les ocurra un día ir y arrasar hasta con la Basílica de Guadalupe, ahí vive tu mamá. Estoy dando simplemente una idea de por dónde iría una oración de intercesión por el país. Ya después, en marzo haremos una oración de intercesión por la iglesia, que también trae sus fallitas, ¿no? Espero que haya quedado más o menos clara la esencia, que estén claros los ingredientes necesarios para una oración de intercesión bien hecha. Hablo de la oración de intercesión bíblica por el pueblo,
No digo que la oración de intercesión individual esté mal hecha, no me vayan a tomar a mal. Ya hablé de eso en la introducción al tema 1 la vez pasada. Entonces, sin dejar de hacer nuestra oración de intercesión por amistades, parientes, familiares, compañeros y vecinos, que está muy bien hecha, vamos a empezar a hacer intercesión por el país, luego la haremos por el planeta. No nomás México está pasando situaciones críticas y de alto riesgo. Para aprender a orar por comunidades, no nomás por individuos. Esa es la oración de intercesión bíblica. Dime. Se quedó en el quinto elemento. ¿Perdón? 7. Sí. 7 ingredientes. 1. El quinto sería no nomás el quinto, ahí voy otra vez. Primero, reconocimiento de que no hay más que un solo Dios verdadero. Segundo, hacer recuerdo y conciencia de que ese Dios hizo alianza con nosotros. Tercero, importantísimo, reconocer que nosotros hemos roto la alianza, es decir, hemos pecado. Cuarto, que con toda razón merecemos un castigo. Quinto, pero el castigo que nos viene por medio de otros, de paso, no nomás quieren castigarnos a nosotros, sino que también se quieren burlar de ti. No te dejes. Y de paso poner sus ídolos por encima de ti, sería de lo que tengo escrito. Sexto, no lo permitas. Que a nosotros nos lleve el tren por nuestra culpa, estoy de acuerdo, pero que de paso esté de por medio tu honra y tu gloria, no lo permitas. Y finalmente, haz justicia. Hazla en nosotros y hazla en los que van a actuar en exceso como instrumentos de tu castigo. Yo por eso les hice el esquema, porque en el esquema es muy fácil ir poniéndole número, sin necesidad de hacer tanto apunte. Haz ese ejercicio después, Liz, de irle poniendo número en el esquema a los ingredientes, para que te facilite concentrarte más en la oración. Hecho. Vamos a pasar a hacer nuestra oración aquí, arribita. Ramón nos va a hacer favor de traer al Señor, va a traer al Santísimo en la custodia, y nosotros, es una oración personal, individual, cada quien, no va a ser oración comunitaria, en absoluto silencio, cada quien hace su oración de intercesión. Y hoy vamos a interceder por México, por el país. Ahí arriba.